Bueno, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. La verdad, pues es que iniciamos este año 2025 con esta conferencia súper interesante que nos trae hoy Fernando Betancourt acerca de un tema que, como ustedes saben y lo habrán escuchado mucho en las noticias, relacionado con la suspensión de esta norma sobre de Estados Unidos, de origen, pues de origen estadounidense y orientada a la prevención de prácticas corruptas, que pues la verdad, digamos que había sido muy alabada y de alguna manera digamos que exaltada, particularmente pues en el ámbito de las áreas de cumplimiento, pues por los beneficios que traía en general, pues para las prácticas corporativas en materia, pues sí, de gestión comercial en general, digamos que prevención de este tipo de prácticas en las organizaciones, pues la dinámica en este momento internacional, pues muestra que estamos teniendo unos cambios normativos bastante importantes, muy relacionados con las tendencias e influencias políticas que se vienen dando, pues, en los diferentes países, ¿cierto? Muy, digamos que de acordes con la inclinación política, pues también los cambios que se vienen dando a nivel normativo y que están afectando áreas de cumplimiento y áreas de compliance. Entonces, hoy viene Fernando Betancourt para ampliarnos un poco acerca de cuáles son las implicaciones de esta medida en Estados Unidos, pues particularmente para el país y en general en el ámbito internacional. Entonces, pues primero que todo, agradecerles a todos los que nos acompañan hoy, a ti, pues Fernando, muy especialmente por tomarte el tiempo de preparar, primero que todo, pues esta charla, de acompañarnos el día de hoy. Les comparto a todos que Fernando es profesional, pues CIA, examinador asimismo de fraude de la ACFE, contador público egresado de la Universidad del Valle, con maestría en finanzas de la Universidad de Alcalá de España. Cuenta pues con una amplia experiencia en el ámbito de la auditoría y de compliance y es además un colaborador muy importante del instituto para la preparación de los profesionales que están pues en proceso de certificación, y asimismo pues Fernando trabaja como profesor en diversos cursos y diplomados relacionados con el compliance y el derecho de empresa en la Universidad Católica de Colombia. Ha participado asimismo en diversos eventos como ponentes, tanto a nivel nacional como internacional. Es miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association, el capítulo Colombia, y pues actualmente se desempeña como líder de investigaciones internas corporativas en Ecopetrol. Entonces, muy buenas noches para todos, muy buenas noches para ti, Fernando. Muchísimas gracias y pues te cedo la palabra honrando la puntualidad de los que ya Bueno, están aquí conectados. muchísimas gracias por la invitación, Camila, al Instituto de Auditores Internos también. Y muchísimas gracias a ustedes que hoy van a tener la oportunidad de compartir con nosotros, ¿cierto? Sobre la FCPA y cómo esta suspensión de la que se habla, ¿cierto? Podría llegar a afectar nuestros programas de cumplimiento y nuestra función de auditoría. Entonces, yo preparé una presentación para el día de hoy, ¿sí? Perdón que lo tenía por acá. ¿Me pueden confirmar si se ve? Sí, señor, la vemos perfectamente. Bueno, listo, perfecto. Entonces, la primera diapositiva era mi presentación, pero ya Camila nos ayudó con eso. Muchísimas gracias. Eh, bueno, yo lo primero que quiero es que nos pongamos en contexto. Vamos a conversar desde una óptica del fraude ocupacional. ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude, realiza, ¿cierto?, en una encuesta bianual que se llama Reporte a las Naciones. El Reporte a las Naciones, ¿qué hace? Busca encargados de departamentos de investigaciones en diferentes empresas, ¿cierto? Y le hace una serie de preguntas. Entonces, vamos a ir llevando sobre este tema cómo ellos están viendo el tema de corrupción, ¿cierto? Para entrar a lo que es nuestro tema del día de hoy. Entonces, miremos esto. Que se reportaron 1921 casos en este reporte de 2024, ¿cierto? De 138 países. Estos 1021 casos reportaron 3,1 billones de dólares en pérdidas, con un promedio de pérdida por caso de 1.600.000 dólares, ¿cierto? Y con este dato interesante, más del 22% de estos casos provocaron pérdidas
en las empresas, ¿cierto? Por más de $1.000.000. Entonces, el ACFE, que estima que el 5%, ¿cierto? De los ingresos de las compañías se pierde por temas relacionados con fraude al año. Entonces, si uno lo proyectara, ¿cierto? En un Producto Interno Global de 101 trillones de dólares, pues podríamos estar hablando de 5 trillones de dólares que se están perdiendo con fraude o relacionado con fraude globalmente. Recordemos que en el árbol de fraude del ACFE, la corrupción está como una de sus ramificaciones. Entonces, esto también incluye temas relacionados con corrupción. De esta encuesta, ¿qué más se puede obtener? Pues miren que la media, ¿cierto? De lo que se estuvo perdiendo en los casos, en estos casos que ellos están reportando, ¿cierto? Es aproximadamente de $145.000, pero un promedio de 1.7 millones cuando se revisan todos. Con respecto a la detección, que es algo en lo que nosotros hoy en Colombia pues tenemos que trabajar cada vez más. El 43% de los fraudes fueron detectados mediante tips. ¿Ese tip a qué refiere? Una denuncia. Alguien se levanta y toma el silbato y sopla, ¿no? Entonces, el 43% fueron detectados de esta manera, ¿cierto? Y de ese 43%, el 52% fueron los mismos empleados que realizaron las denuncias. Y el otro o un tercio de todo esto fue relacionado por parte de quién. ¿Quiénes hacen las denuncias? Los clientes o proveedores. Por otro lado, con relación a nuestras líneas de denuncia, el teléfono se ha dejado de utilizar. Ya la gente confía más en hacerlo vía email o utilizando líneas éticas que están basadas en formatos o en páginas web. ¿Quiénes sufren estos temas relacionados con fraude? Pues todas las organizaciones. Aquí tenemos organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones del gobierno, organizaciones públicas, y aquí este público refiere a las compañías que están cotizando en las bolsas de valores y las privadas, que serían las que no cotizan. Entonces, todos los tipos de compañía pueden sufrir, ¿cierto? De este tipo de plagio. Y aquí la pérdida media por tipo de industria, lo cual quiere decir que todas las industrias también son susceptibles a sufrirlo, ¿cierto? Tenemos minería, los que comercializan productos, las manufactureras y la construcción. Y también incluso quienes trabajan real estate, o sea, compra y venta de inmuebles. ¿Cuáles esquemas han sido los esquemas que se han reportado? Entonces tenemos que los esquemas relacionados con apropiación de activos tuvieron el 89% de los casos, o sea, se vieron más, ¿cierto? Más reportes, con una pérdida de $120.000, pero los fraudes relacionados con estados financieros, que son menos comunes, solo el 5% de los casos, representaron en promedio $766.000 de pérdida. Miren acá, el 48% de estos casos que estamos hablando acá, ¿cierto? Tienen incluido temas relacionados con la corrupción. Entonces, esto que nos deja entrever, recordemos que esto es un reporte global, una encuesta global, y es que el fenómeno, pues, también es global. El fenómeno de corrupción también es global. Miremos cómo el riesgo de corrupción lo perciben quienes están respondiendo a esta encuesta para cada una de las regiones. Miremos cómo estamos nosotros. 55% Latinoamérica y el Caribe, en contraste con nuestros vecinos del norte, ¿cierto? Estados Unidos y Canadá, que tienen aproximadamente un 35%. Por el otro lado, Europa del Este, miren cómo, y el sudeste asiático, cómo acá se percibe, pues, un poco mayor los temas relacionados con corrupción.
Y a esto lo vamos a ver ahora cuando hablemos del índice de corrupción, que vamos a tocarlo muy brevemente, porque esto va a ser parte, el índice de corrupción va a ser parte de una charla de Juan Pablo Rodríguez en una posterior citación que vamos a tener del Instituto de Auditores Internos. Miremos cómo estos esquemas no necesariamente ocurren aislados o solos. Miren, aquí tenemos apropiación de activos, tenemos la corrupción y tenemos el fraude en estados financieros. Miren cómo en algún momento yo tengo pues uno o dos o tres, ¿cierto? Esquemas combinados. Entonces, revisemos. Con relación a la apropiación de activos, el 51% solo, ¿cierto? Apropiación de activos y corrupción, el 35%. Corrupción sola, el 10%. Las tres, corrupción, apropiación de activos y fraude en los estados financieros, el 2%. Apropiación de activos y fraude en los estados financieros, el 1%. Estados financieros o fraude sobre estados financieros, solo el 1%, ¿cierto? Y corrupción y fraude sobre estados financieros, un poquito menor del 1%. Entonces ya vemos cómo el fenómeno de corrupción pues juega un papel importante cuando estamos hablando del análisis de los esquemas. Entonces va a estar en un porcentaje relevante, ¿cierto? Combinado con otros esquemas. Esta partecita, esta imagen del reporte lo traje por dos cosas. Uno, porque habla de las criptomonedas, los criptoactivos, ¿cierto? Que es algo que pues se está moviendo mucho en el mundo. El gobierno norteamericano, de hecho, ha hecho público su interés en fortalecer los temas de criptomonedas y ser algo así como la capital de las criptomonedas mundiales, mundialmente, ¿cierto? Pero no podemos desconocer que el tema de criptomonedas puede ser utilizado por quienes están cometiendo algún tipo de delito. Entonces, revisemos esto. En esta gráfica se ve que el 47% de quienes han cometido fraudes, ¿cierto? Han convertido lo que se apropiaron de los activos de la compañía en criptomonedas, ¿cierto? Por otro lado, el 33% de las personas que cometieron fraude y que fueron identificadas en el reporte recibieron dineros por temas relacionados con corrupción, con soborno particularmente, ¿cierto? Y se lo realizaron en criptoactivos. Miren, el 33%, ¿sí? Ya estos otros son que los criptoactivos que tiene la compañía, los mismos empleados se los apropian, ¿cierto? Y este, por ejemplo, es cómo lo que se han apropiado las compañías, lo que han obtenido vía fraude, lo lavan utilizando los criptoactivos. Entonces, hoy en día, eh, y pues esto es un fenómeno que no es nuevo, ¿no? Y es quienes están realizando estos fraudes, estos actos de corrupción, estos actos ilegales, llamémoslo así, pues siempre están preocupándose por estudiar, por modernizarse, por ir a la vanguardia, de tal manera pues que sea cada vez más difícil que puedan ser detectados. Nosotros que estamos del otro lado, pues la verdad es que siempre vamos un poco detrás, ¿no? Aparte que, por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestras compañías, nos enfrentamos muchas veces a restricciones presupuestales y entonces eso nos limita, ¿cierto? Un poco con relación a lo que nosotros quisiéramos de pronto hacer. Mientras que quienes están trabajando estos temas, eh, digámoslo así, de una manera profesionalizada, ¿cierto? Pues no van a tener esos problemas de presupuesto, porque si toca contratar un experto en criptoactivos que los asesore para ver la mejor forma de evadir ciertas autoridades o las instituciones de inteligencia, ¿cierto? De los estados, pues lo van a hacer. Entonces siempre tenemos ese desequilibrio, ¿listo? Entonces por eso la traje
Y el mensaje relevante de esta parte de la diapositiva es, nosotros tenemos que empezar a trabajar los temas de criptoactivos y tecnologías emergentes, ¿no? Incluso también temas, o sacar provecho, por ejemplo, de los asuntos como la inteligencia artificial. Bueno, esto es lo que les mencionaba, solo es un corto mensaje porque Juan Pablo va a hablar de esto ampliamente y es en el índice de percepción de la corrupción, ¿cierto? Y lo traigo porque vamos a hablar sobre corrupción en Colombia, derivado de todo este tema central que es la FCPA. Pues nosotros, miren dónde estamos, estamos en el puesto 39, no avanzamos mucho, antes disminuimos unas casillitas y pues estamos marcaditos ahí en el punto 39, ¿cierto? Estamos ahí, lo que significa que los esfuerzos que se hayan hecho, ¿cierto? Por parte del país, pues no han sido realmente suficientes para que la percepción que se tiene quienes hacen negocios en Colombia haya cambiado. Entonces, ya tenemos dos puntos. Lo que dicen en las encuestas, las personas que respondieron a esta encuesta del ACFE, más esta, que es otra encuesta, ¿cierto? Que es el índice de percepción de corrupción. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de FCPA. Ese link que yo les estoy dejando acá es el link de la FCPA, el documento en español. Eh, el Departamento de Justicia usualmente pues tenía este documento, era en inglés. Ya creo que esta es la segunda versión de la FCPA en español. Entonces, pues ya nos han tenido en tanta relevancia en Latinoamérica que ya lo han sacado en español. Entonces, la presentación les va a quedar a ustedes, entonces podrán acudir, ¿cierto?, al documento de la norma completo en español. ¿Qué he tratado de hacer para el día de hoy? Entendiendo que, que no todos quienes estamos hoy aquí conversando, eh, respondemos en nuestros programas de cumplimiento por temas relacionados con FCPA, ¿cierto? Lo que he tratado de hacer es que podamos conversar sobre la FCPA de una manera muy didáctica, ¿cierto? Dictado por alguien que no es abogado, yo soy contador público, de tal manera que podamos ver este tema de una manera muy amigable. ¿Listo? Entonces, la FCPA, que es la Foreign Corrupt Practice Act, que fue emitida en 1977, y esto fue derivado de una serie de escándalos que hubo en el gobierno de Richard Nixon. eh, ¿Qué es lo que ha buscado? Ha buscado combatir la corrupción internacional. Su origen fue en los Estados Unidos, ya tiene algo más de 45 años, creo que como 48 años. Em, pero la verdad es que se ha convertido en una norma que ha sido referente, ¿cierto?, en los temas relacionados con corrupción en el mundo. De hecho, la UK Bribery Act, que es emitida por el gobierno inglés, pues más o menos es como del 2010. Entonces, miren la diferencia que hay entre las dos. ¿Qué es lo que se buscaba entonces con esta ley? Promover, ¿cierto? Que los, las relaciones comerciales, básicamente de las empresas norteamericanas, pues estuvieran dentro de un marco ético, ¿cierto? Y legal, pues aceptado por el gobierno norteamericano. Entonces, ¿qué tenemos que resaltar aquí? Pues hay unos aspectos clave. Uno, ¿cuál es el alcance entonces que tiene la normativa? Tiene un alcance extraterritorial. ¿Por qué? Aplica a empresas que cotizan en los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, compañías en Colombia que cotizan en Estados Unidos sus acciones, pues van a tener que responder, ¿cierto?, a esta normativa. Por ejemplo, Ecopetrol, que es la empresa donde yo trabajo.
Los residentes de Estados Unidos también les aplica, no importa dónde estén. Empresas extranjeras que realicen transacciones con conexión a los Estados Unidos. Y esto es muy interesante porque miren este ejemplo. Un pago hecho desde una cuenta bancaria en Nueva York por parte de un intermediario extranjero podría activar la jurisdicción de FCPA. Yo no sé si ustedes recuerdan este escándalo del FIFA Gate. Estados Unidos terminó teniendo jurisdicción porque muchos de los pagos pasaron por bancos norteamericanos. Entonces es esa misma lógica. ¿Cuáles son los dos pilares fundamentales de esta ley? Digamos que tiene dos partes. Podríamos hablarlo así de una manera muy sencilla. Una parte, la disposición antisoborno, ¿sí? Entonces, la disposición antisoborno es la prohibición de sobornos a funcionarios extranjeros en donde se prohíbe pagar, ofrecer, pagar o prometer. Miren que solo la promesa, algo de valor a funcionarios públicos extranjeros con el fin de obtener o retener negocios. Esto puede incluir pagos directos o indirectos a través de terceros, agentes, socios. Entonces, por ejemplo, si yo a alguien le dijera, hablando de este marco, ¿cierto? FCPA, que en el futuro yo podría ayudarle a que su hija sea aceptada en determinada universidad o podríamos darle trabajo a alguno de sus familiares. Eso es una promesa. Entonces, hasta eso puede ser condenado bajo el alcance de esta ley. Y la otra parte es la disposición contable. Entonces, la disposición contable que nos dice que las empresas deben llevar libros de contabilidad precisos que reflejen fielmente las operaciones. Adicionalmente, implementar controles internos adecuados para prevenir y detectar actos de corrupción. Esta parte, ¿cierto? Relacionada con las disposiciones contables, digamos que tiene cierta trampita, porque muchas veces ocurre, ¿cierto? Que cuando alguien eh, incumple la disposición antisoborno, pues probablemente la parte contable no la tenga, porque no va a llevar en la contabilidad el soborno que pagó. Entonces, al faltar al uno, falta a la C. ¿Listo? Sí he conocido de compañías que en su parte contable sí reconocían pagos que tuvieran que relacionar, ¿cierto? Con relación a estos asuntos. O sea, sí pasa. Entonces, puede que no cumplan el primero, ¿cierto? Pero el segundo sí lo cumple. Con respecto a la parte de disposición contables, esta parte aplica incluso sin que no haya, o a pesar de que no haya evidencia directa de soborno, solo con que mi sistema de control interno no esté funcionando de una manera adecuada. ¿Quiénes son los encargados, cierto, del enforcement con relación a la FCPA? Entonces, como hacerla cumplir, digámoslo así. En Estados Unidos, la SEC, ¿cierto? Que es la Security and Exchange Commission, en español la Comisión de Bolsa y Valores, para lo que tiene que ver con la parte civil, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para todo lo que tiene que ver con la aplicación penal. Aquí ya nos adelantamos un poquito porque para cumplir con la FCPA, las organizaciones que deberían tener, pues deberían tener un programa de cumplimiento robusto, ¿cierto? Que incluya, entre otros elementos, los que les voy a decir. Pero ¿por qué es importante el programa de cumplimiento? Y esto es un mensaje que no necesariamente tiene que ser para quienes somos emisores en la bolsa, en cualquier bolsa de los Estados Unidos, sino para nosotros en Colombia, en nuestros programas de cumplimiento. Y es que nuestros programas de cumplimiento, cuando están bien diseñados, nos ayudan a nosotros a poder tener una defensa al demostrar debida diligencia en la gestión de los riesgos. Entonces, no es lo mismo que pase algo en tu organización y tú no tenías ni los riesgos identificados, por ende no tenías unas medidas de mitigación adecuadas, ¿cierto? No tenías esquemas de monitoreo ni nada por el estilo. Es muy difícil así defenderse. En cambio, si tú lo ves en una perspectiva donde tú sí puedes demostrar que tu programa de cumplimiento, pues, existe a pesar de lo que pasó, ¿cierto?
te pone en una posición totalmente diferente frente a las autoridades. Entonces, ¿qué elementos deberíamos tener como mínimo con relación a FCPA? Realizar debidas diligencias exhaustivas sobre socios y terceros extranjeros. Capacitar a nuestros empleados en FCPA y en prácticas de cumplimiento anticorrupción. Establecer una política clara que prohíba el soborno a funcionarios extranjeros. Contar con un sistema interno de reporte de posibles violaciones a la FCPA. Estas son las líneas, las hotlines, ¿no? Es nuestra línea de denuncias. Establecer un sistema de control interno basado en riesgos y estar preparadas para, nos referimos a la empresa, para cooperar con acciones de la SEC o investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, ahora sí, después de más o menos media hora que hemos conversado, hablemos de lo que pasó el 10 de febrero de 2025 y que promueve pues esta charla. El 10 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump, aquí les traigo a ustedes el link para que puedan verlo, ¿cierto? Aquí yo lo traduje al español directamente desde la página web. ¿Qué dijo entonces el presidente Donald Trump? Suspendió la aplicación de la FCPA por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos durante 180 días. Ordena a la fiscal general emitir nuevas directrices de aplicación de la normativa FCPA para promover la competitividad de los Estados Unidos. Miren cómo este tema de competitividad va a cobrar preponderancia. Aquí me lo traje porque me parece muy importante. Y finalmente, mediante memorando del 5 de febrero de la fiscal general, ¿cierto? Se ordenó a los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos priorizar los casos relacionados con FCPA que involucren organizaciones criminales transnacionales. Esto es muy importante y es eh, dos temas a resaltar. Y esto fue una orden ejecutiva. Y ahorita vamos a andar un poco sobre esto. No significa que el presidente Trump, como representante, ¿cierto?, de la parte ejecutiva del gobierno norteamericano, del poder ejecutivo, pueda ir por encima del legislativo. La FCPA existe y solo se podría derogar, digámoslo así, desde el legislativo, no por una orden del ejecutivo. Pero ¿qué es lo que él hace? Desde su parte eh, que puede manejar, que es la parte ejecutiva, pues sí puede dar ciertas instrucciones como estas que dio. O sea, primer mensaje, ¿cierto? Y me adelanto un poquito, es que la ley no deja de aplicar, sigue aplicando. ¿Qué argumentó el presidente Donald Trump cuando habla sobre esto? Miren que habla de la seguridad norteamericana. Y hablando de la seguridad norteamericana, dice, requiere que tengamos fortaleza económica. ¿Y qué es lo que entonces resaltan ellos en este documento que yo les traigo? Es que la FCPA tuvo un impacto en la competitividad de las empresas norteamericanas. ¿Por qué? Porque pueden haber unas compañías, ¿cierto?, de otros países que operen con reglas menos estrictas. ¿Esto qué puede hacer? Pues afectar su capacidad de cerrar algunos negocios estratégicos en sectores, como por mencionar algunos, minería, puertos o infraestructura. Costo económico. La aplicación amplia y creciente de FCPA ha generado altos costos financieros para las empresas estadounidenses, especialmente en cumplimiento y en defensa legal. Entonces, esta parte de costo económico y el aumento de casos, porque en 2024 se registraron 26 acciones formales bajo FCPA y al menos están corriendo 31 investigaciones más, quiere decir que el sector privado sí tiene una presión importante con relación a el enforcement, ¿cierto? Que hace la SEC para la parte civil y el Departamento de Justicia para la parte penal, ¿cierto? De estos casos, más o menos el 50% es relacionado con compañías norteamericanas y sus operaciones en Latinoamérica.
¿Listo? Entonces, no, nuestra región sí tiene mucho que ver con las faltas a la FCPA en las que estas empresas han incurrido. Bueno, por otro lado, seguridad nacional y economía. El gobierno argumenta que una economía fuerte es parte de la seguridad nacional, lo que estamos hablando, y que aplicar la FCPA de forma excesiva debilita el posicionamiento económico global del país. Perdón. Y finalmente, tenemos la revisión de políticas. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Es lograr que la FCPA, ¿cierto? No desaparezca, no va a desaparecer, que se siga trabajando en pro de la ética, que es un mensaje un poco contra, no sé, en contravía, ¿cierto? Pero que a la vez no limite la competitividad de las empresas. Entonces, ¿cuál es la percepción que nos da a nosotros quienes estamos en la parte de cumplimiento? Pues que todo se está relajando un poco, ¿cierto? Sin embargo, entonces avancemos un poco. ¿Qué es una orden ejecutiva? Pues una orden ejecutiva es simplemente una directiva emitida por el presidente, ¿cierto? Como lo vimos, para gestionar operaciones solo del Poder Ejecutivo. Esto no puede contradecir las leyes, o sea, no tiene injerencia real sobre el legislativo. Entonces, ¿qué pasa con la FCPA? Pues esta es una ley aprobada por el Congreso, es ley federal, que sigue vigente. Entonces, realmente no va a poder ser suspendida ni modificada por una orden ejecutiva. Lo que sí pasa, y entonces es por eso que se habla de la suspensión, ¿cierto? Es que él puede dar instrucciones internas al Departamento de Justicia sobre cómo priorizar o no priorizar la aplicación, establecer la pausa administrativa, que fue lo que pasó, que dijeron no abrimos más investigaciones por el momento, y ordenar una revisión de políticas internas del enforcement. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Se suspendió la FCPA? No, la FCPA sigue en plena vigencia. ¿Qué es lo que hizo entonces esa orden ejecutiva? Pausar las nuevas investigaciones, revisar los casos existentes, rediseñar las directrices de aplicación, ¿cierto? Conociéndose esto como una despriorización ejecutiva, no una suspensión legal. Supongamos que nosotros acá, o el mundo, ¿cierto? Hablando de los temas FCPA, dice esto, aquí no va a pasar nada, como no se van a mover aparentemente las investigaciones, se van a parar, ¿cierto? Entonces, hagamos una fiesta aquí, permitido todos los actos de soborno, ¿cierto? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que las actuaciones que se tengan, ¿cierto? Y más sobre una ley que está todavía vigente, pues pueden ser perseguidas años después de los hechos. Entonces, hoy nosotros tenemos ese mensaje, pero ya está quedando muy claro, ¿cierto? Que la ley no se ha suspendido. Entonces, cualquier asunto que nosotros hoy hagamos, y a pesar de que no haya una apertura de investigación formal hoy, pues podría pasar en un cambio de gobierno posterior, o que el mismo presidente Trump reverse, ¿cierto? Esa orden ejecutiva, porque recordemos que se dejó por 6 meses y que eventualmente se podía mover 6 meses más, no podrían parar. Entonces, para nosotros, el mensaje y la primera respuesta a esa gran pregunta que nosotros planteamos en el diseño de esta charla es, pues realmente no hay una suspensión de la ley, no se acaba ni nada por el estilo, se sigue manteniendo. Y entonces vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa entonces con Colombia? Y pues quienes no, ¿cierto? Somos sujetos de FCPA, porque seguramente muchos de ustedes no son sujetos de FCPA. Entonces, han escuchado de la ley, pero realmente no han tenido que aplicarla nunca en sus programas de cumplimiento. Entonces, en Colombia, ¿qué tenemos? Nosotros como país, ¿cierto? Pues firmamos ciertos acuerdos. Uno, Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción, adoptado por Colombia cuando en 2005. O sea, ya la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción ya tiene 25 años, ¿cierto? Otro tratado que nosotros firmamos, la Convención de la OCDE
contra el soborno transnacional. Entonces, nosotros adoptamos por Colombia, por parte de Colombia, en el 2012 esta convención, pero formalmente Colombia entró a la OCDE en 2020. También tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿cierto? Que fue adoptada por Colombia en 1997 y desde Gafi y Gafilat, el Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual Colombia es miembro, ¿cierto? Que es un grupo de la región. Recordemos que este Gafilat habla mucho del lado de activos, pero sin embargo, ¿cierto? Ahí se mencionan medidas anticorrupción, la debida diligencia a clientes y proveedores y también se trata el beneficiario final. ¿Y en Colombia qué tenemos? Pues tenemos aquí la columna vertebral de los temas anticorrupción, ¿cierto? Para nuestro país. La ley 1474 de 2011, el Estatuto Anticorrupción, la ley 1778 de 2016, que habla sobre el antisoborno transnacional, ¿cierto? Y la ley 2195 de 2022, que habla de los PT, ¿cierto? Generaliza su exigencia y amplía la responsabilidad hacia las personas jurídicas. Digamos que si nosotros lo vemos, ¿cierto? Y respondiendo al ámbito de compliance, y para nosotros en Colombia, pues no hay cambios. Nosotros nos debemos seguir manteniendo, no relajarnos, ¿cierto? Debemos cumplir nosotros con una propia normatividad. Además, que esta Convención de las Naciones Unidas, pues múltiples países en el mundo están adheridas a ella, ¿cierto? Eh, y si bien Estados Unidos uno podría entender que hoy, ¿cierto? Se relajó un poco en las medidas de enforcement, pues otros países no. Entonces, digamos que para efectos prácticos, nosotros debemos mantenernos como si aquí no hubiese pasado nada. Entonces, conclusión, ¿se afecta a nuestro programa de cumplimiento? No. Entonces, esto es nuestro programa de cumplimiento tipo, ¿cierto? En nuestro programa de cumplimiento, pues nosotros debemos seguir teniendo un análisis basado en riesgos para poder llevar a cabo nuestro programa de cumplimiento de manera adecuada, ¿cierto? Cumpliendo con todas nuestras partes del programa de cumplimiento, una evaluación, la prevención, la detección y las respuestas, tanto para los temas relacionados con corrupción como los temas relacionados con lavado de activos. Listo, ya respondimos entonces dos, ¿cierto? De las tres cuestiones. La tercera es, ¿y los temas de auditoría? ¿Qué pasa? Entonces, desde auditoría, recordemos que la ley 2195 habla de una responsabilidad que tiene auditoría interna con relación a pronunciarse sobre los programas de cumplimiento. Entonces, ¿qué hice yo? Plantear, esto no es así como los programas de cumplimiento, ¿no? Los programas de cumplimiento no son una talla única, pues esta serie de preguntas que yo estoy planteando aquí, ¿cierto? Es lo que uno podría llegar a ver, ¿cierto? Desde auditoría con relación a los temas de cumplimiento frente a prácticas como la corrupción, ¿cierto? Desde nuestro enfoque. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Estos 8 puntos que les propongo yo. Analice el compromiso desde la alta dirección. Segundo, evalúe los riesgos. Tercero, analice si esos controles que se diseñaron, si obedecen a esos riesgos. Cuarto, póngale especial atención al manejo de las contrapartes de la compañía. Quinto, se está realizando capacitación y cultura ética. Sexto, los canales de denuncia y gestión de incidentes. El canal de denuncia sí se está tratando adecuadamente. ¿Quién hace las investigaciones derivadas de este? Se está respetando el anonimato. Se garantiza no retaliación. Debemos tener como punto 7 un monitoreo continuo, ¿cierto? De tal manera que cuando nosotros realizamos nuestras auditorías, pues el sistema, programa de cumplimiento, se vea retroalimentado, ¿cierto? Y la parte octava es si existen consecuencias cuando las personas no cumplen nuestro programa de cumplimiento, que viene derivado también
del manejo adecuado, ¿cierto? Del canal de denuncias y los temas relacionados con los incidentes. Ya para finalizar, y bueno, yo cómo entonces puedo gestionar los temas relacionados con corrupción. Aquí dejo simplemente unas guías que me podrían funcionar, ¿sí? A mí me gusta mucho la guía de administración del riesgo de fraude que tiene ACFE con COSO, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se toma COSO 2013 como base para trabajar los asuntos puntuales con relación a fraude. Pero recordemos que el fraude pues implica la apropiación de activos también, o dentro de sus ramificaciones, perdón, tiene la apropiación de activos y tiene los temas relacionados con corrupción y también los temas relacionados con fraude en los estados financieros. También tengo, ¿cierto? Mi ISO relacionado con sistemas antisobornos, la ISO 37001, que sin necesidad de que yo me certifique, ¿cierto? Pues me puede servir. Y también la ISO relacionada con programas de cumplimiento, la 37301, que podría yo también tener como unas bases, ¿cierto? Para poder llevar a cabo mi análisis de riesgo en mi programa de cumplimiento. Y esos eran los mensajes que tenía yo para ustedes el día de hoy. Espero lo hayan encontrado interesante. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias. Quisiera aquí a las personas que nos acompañan, lo veo aquí en el chat, pero no sé si haya duda, inquietudes, los que quieran hacer cualquier tipo de pregunta, pueden alzar la mano, intervenir. Que no hay preguntas, pero yo particularmente tendría una inquietud, Fernando, y es de lo que comentabas, digamos, de la posición del presidente Trump, ¿cierto? Y que, digamos, que la separación de poderes no podía entenderse propiamente como sería en el contexto colombiano una derogatoria de la norma. Quiere Sí. decir que en tu perspectiva las implicaciones, digamos, de esa llamada, entre comillas, suspensión, no son tan significativas como de alguna manera se han anunciado en los medios. O sea, o cómo se está Exacto. percibiendo en las áreas de compliance, digamos que no está teniendo un efecto directo importante, ¿sí? Lo que tú estás mencionando es exactamente lo que sucedió. Cuando nosotros vimos la noticia, eh, lo digo desde una compañía que tiene que gestionar estos riesgos, pues fue un poco alarmante y es, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Después que uno entra y empieza a preguntar y empieza a tener una comprensión más alta de lo que pasó, ¿cierto? Ujú. El mensaje sí es un poco Es un mal contraproducente. mensaje. Sí, es un mal mensaje, pero la ley no deja de operar. Lo que ellos están haciendo es, las investigaciones le están dando como un rumbo distinto, dando prioridad a los temas relacionados con los carteles y organizaciones relacionadas con temas de terrorismo, ¿cierto? Pero no le están poniendo en teoría hoy tanto cuidado a los temas de, digámoslo así, la corrupción empresarial. ¿Listo? Entonces, primer punto, ¿cierto? Pero lo que yo les decía en la presentación, lo que pase hoy, así hoy decidiendo investigarlo, en 2, 3, 4 años lo pueden investigar. Entonces, en efectos prácticos, nosotros debemos mantenernos al frente igual que si no hubiese pasado nada. Ok, tenía la mano por aquí Si alzada, por ahí Magda. ve alguien, Magda o, bueno, pregunto Magda si está porque creo que la bajó, Sí, pero sí, sí, aquí. vale, Magda. Ujú. Sí, me gustaría de pronto entender con Fernando un poco cómo va a ser el impacto de este, digamos, cambio o esto de cara, digamos, a la exposición de riesgos que tiene y cuál va a ser, digamos, de cara a el rol que tenemos en Colombia de oficio de cumplimiento. bueno, entonces lo que decía y traté de dejar bastante claro en la presentación es, para nosotros en Colombia, ¿cierto? No hay realmente un cambio con relación a la aplicación de FCPA hoy. Nosotros debemos mantenernos igual. El análisis de riesgo, el mismo. No hay cambio. Mi consejo es, nosotros nos mantenemos igual. Y más aún, si la empresa en la que tú estás, pues no trabajan riesgos relacionados con FCPA.
Pues menos, porque entonces tenemos nuestra normatividad local que es bastante fuerte y realmente es basada incluso en FCPA. Entonces, digamos que nosotros nos mantenemos igual, tenemos una buena normatividad, ¿cierto? Entonces, no hay un impacto que uno pueda decir que me va a golpear mi programa de cumplimiento, ¿no? Yo no sé si Fernando. Perdón, y eso tenemos que vendérselo, ¿cierto? Ujú. A las personas con las que nosotros interactuamos dentro de nuestra organización, a nuestros presidentes, a nuestras juntas directivas, llevar el mensaje. Yo no sé si valga la pena ahí, Fernando, mencionarlo y es un poco como no debería impactar y deberíamos seguir, digamos que gestionando los programas de cumplimientos con todo lo referente a las prácticas ante soborno de la misma manera en razón de entre otras cosas, de la normativa que tenemos internamente, ¿no? Exacto. Pero ciertamente puede ser y es un poco como mi inquietud y quizás lo que he visto también como en otros escenarios en donde se ha hablado respecto a esto, y es que así como se ha desmontado un poco el foco de preocupación en cuanto a esas sobornos, digamos, comerciales, ¿cierto? Con ánimo de Sí, de obtener acuerdo. algún tipo de beneficio comercial que son de alguna manera los que el presidente Trump, ¿cierto? Le ha quitado como el zoom y la importancia. Lo que se ha visto es que también, por ejemplo, un poco relacionado y un efecto similar es el Zoom, digamos que a las prácticas de inclusión. Y entonces sí hemos visto que así como se quitó también ese interés en mantener ciertas prácticas de inclusión y todo el tema de la diversidad y todo este tema de género y todo eso, se tradujo en muchas empresas, particularmente multinacionales y norteamericanas, en un desmonte de esas prácticas que tenían muchas veces, ¿cierto?, relacionadas en sus códigos de ética o eventualmente en otros, digamos, instrumentos de gestión corporativa. Entonces yo creería que parte como también de la preocupación está en ese sentido, ¿cierto? Porque así como pasó en esa línea de esas políticas, es muy probable que otras grandes compañías, un poco como con este mensaje que se está enviando desde allá, decidan bajarse, ¿cierto? De algunas políticas, por así decirlo, prácticas y buenas prácticas que tenían implementadas en este aspecto de este tipo específico, digamos, del soborno transnacional y que eso seguramente termine afectando de alguna manera el riesgo de materialización, ¿cierto? En la medida de que ya no estamos tan propensos a cuestionarlo, ¿cierto? O a gestionarlo. Puede ser un poco como, De entiendo, acuerdo. digamos que el panorama en el que nos encontramos Y aquí, y por eso la recomendación, pues desde los roles de compliance, digamos, de mantenerlas, pues porque sí o sí, a la luz de la normativa interna, pues digamos que hay unas responsabilidades, unas obligaciones que en el evento de materializarse esas situaciones, pues van a ser absolutamente perjudiciales. Primero que todo para el responsable, ¿cierto? Del representante legal y presidente, pero pues segundo, el líder del área de compliance. de acuerdo. Y aquí viene algo muy importante y es que en nuestros programas de cumplimiento, ¿cierto? Nosotros tenemos todo lo relacionado al cumplimiento de leyes y regulaciones, pero también hay un componente muy importante en la parte ética. Y la parte ética es la que nos va a ayudar ahorita, ¿cierto? Que va a ser como un faro en la oscuridad para poder salir de estos dilemas, porque en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Y es algo que puedo decir yo desde el rol que tengo en la parte relacionada con atención de la línea ética, y es las consecuencias que hay, ¿cierto? Entonces, ese famoso enforcement de los Estados Unidos. Si se reduce el enforcement, entonces de alguna manera baja el riesgo, ¿cierto? De que me pase algo por hacer las prácticas, entonces, pues yo me arriesgo más. Entonces puedo tomar una serie de decisiones que no necesariamente son éticas. Entonces hay que fortalecer los programas, continuar con todos esos mecanismos que nosotros tenemos de evangelización para llevar el mensaje de que si bien, porque ojo con esto, si bien la probabilidad de que me pase algo hoy, en este momento, es un poco más baja, puede pasarte, porque es que no es una derogatoria de la ley. Entonces es mucho mejor que nosotros nos sigamos comportando bajo unos estándares éticos y no permitamos que nos relajemos por un mensaje como el que se dio en el mes de febrero de este año. Ok.
Gracias, Fernando. Bueno, le doy la palabra por aquí a Gilbert y seguidamente a José Cruz, ¿sí? Que están aquí conectados. Gilbert, Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? buenas noches. No, quería resaltar aquí cuando Fernando expone el tema del compromiso desde la alta dirección y ese tema de, pues, tener una política anticorrupción formalmente aprobada, la importancia de tener este tema, porque inclusive en algunos países como Chile, si no se tiene eso totalmente documentado y socializado, si pasa algo, si la empresa no lo tiene y si pasa algo los administradores y asisten las pruebas, no les hacen nada. ¿Por qué? Porque dice, ah, no, como la empresa no, la alta dirección no supervisaba, no ejercía control, ¿cierto? Entonces ya es culpa de ustedes que no ejercieron control, por lo tanto, tome su fraude o su actuar antiético, ¿cierto? Entonces quería resaltar eso, que como países como Chile exige que eso realmente por ley esté implementado y si no está, pues corre las consecuencias. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias, Gilbert. Gilbert. Y es el caso de Colombia, ¿no? También tenemos, como tú lo mencionabas, la ley anticorrupción, está por ahí también otras relacionadas con el tema de los sobornos y pues adicionado a eso, pues todo el tema de las prácticas pues corporativas que pues ciertamente también no falta, ¿no? Y creo que puede ocurrir, pero pues no es tan sencillo desmontarse, ¿no? De esas, digamos, de esas buenas Exactamente. prácticas. Y viene un condimento y es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia viene avanzando, ¿cierto? Así es. No tan rápido como uno quisiera, pero ahí de una manera constante. Me parece que ya Entonces, casi. ya casi. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la compañía no demuestra una debida diligencia frente a todos estos flagelos, pues va a tener que responder. Entonces, por ejemplo, si yo no tenía las políticas, si yo no tenía los riesgos, si yo no tenía las matrices de riesgos y controles de una manera adecuada, pues ya la cosa va a ser con mucha diferencia porque ya va a haber una responsabilidad penal de la persona jurídica. Así es, y más con la línea que están tomando las diferentes superintendencias que vienen estableciendo cada vez más marcos, digamos, de gestión corporativa de las empresas y de gestión de riesgos cada vez más robustos, ¿no? Requerimientos cada vez más robustos que de alguna manera hacen que independientemente de lo que ocurra con esta disposición, sí o sí, pues la normativa interna, como tú lo decías, viene cada vez más propensa a, digamos que a generar obligaciones y responsabilidades respecto a la gestión de este tipo de riesgos. De acuerdo. José, Gracias, muy amables. Muy clara la presentación. Igual el mensaje y pues claramente los que estamos acá reunidos sabemos cuál es el camino correcto. Sin embargo, me genera una inquietud sobre algo, o no sé si escuché mal, y entiendo que hay como una relajación de la parte legal en Estados Unidos, entendiéndose que quiere hacerse más competitivas las empresas americanas. Digamos, eso es como una conclusión un poco perversa o fue que escuché mal. ¿O qué elementos hay para argumentar que efectivamente al relajar estas normas que previenen la corrupción generaría una mayor competitividad corporativa en Estados Unidos? O de pronto escuché mal, no sé. No escuchaste tan mal. Y el asunto es el siguiente, es la lectura que quienes respondemos desde las áreas de compliance por FCPA le dimos en algún momento al asunto y es, ¿qué va a pasar, cierto? Si el mismo país que ha sido el guardián, digámoslo así, y quien empujó, miren que las bases del compliance nacen más o menos en 1970 y pico con FCPA. O sea, desde ahí es que viene, ¿cierto? Y es, si ahorita De en acuerdo. la parte del enforcement el mensaje es que como que lo están relajando, que lo están dejando más para los temas de terrorismo, temas de narcotráfico, ¿cierto? Es, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con lo que tiene que ver con la corrupción que hay de las empresas para ganar negocios, para obtener ventajas competitivas, ¿cierto? Y a la vez es precisamente lo que ellos están diciendo, el gobierno norteamericano dice, es que
por estar nosotros, perdonen lo que voy a decir, siendo más papistas que el Papa, estamos perdiendo competitividad, porque estamos nosotros muy estrictos y los otros países más laxos, entonces estamos perdiendo negocios. Entonces, la lectura sí es así y es, se están relajando un poco la parte del enforcement, ¿cierto? Para promover, ¿cierto? Competitividad en el país. Esa es la forma en la que nosotros lo hemos visto. Ahora, ya cuando uno se adentra un poco más en el tema, pues se da cuenta de puntos importantes. La ley no ha dejado de existir, o sea, ahí está. Las faltas que tú hagas, aunque se le está dando prioridad, no a ciertos aspectos, no quiere decir que no se vayan a investigar. O sea, tampoco es un escenario como vamos a derogar. No, eso no ocurrió. Es simplemente la orden ejecutiva dando Gracias, ciertas directrices. Es eso. Gracias, José, por la gracias. pregunta. Muy interesante. Gracias, José. Gracias, Fernando. Y sí, y pues definitivamente lo que sí yo creo que coincidimos todos los que pues estamos como en este campo es que definitivamente un mal mensaje, ¿no? Porque también hay que decirlo, pues sí hay muchas organizaciones que se ponen a tono de alguna manera con estas prácticas y pueden decidir que eventualmente lo que hablábamos, ¿sí? De pronto buenas prácticas orientadas a la restricción, por ejemplo, de regalos o ese tipo, digamos, de lobby comercial aunado, algún tipo de reconocimiento, de premio o de regalo, ¿sí? Pueda seguramente flexibilizarse y bueno, ya será como parte de la responsabilidad y el riesgo que asuma cada organización al momento de flexibilizar esas políticas, pues que claramente lo que han mostrado también los informes de la ACFE, pues es que tienen un efecto, ¿cierto?, perverso en las relaciones comerciales, más en contextos culturales como el de nosotros, ¿cierto? Con todos los escándalos que ha habido en materia de corrupción y todo eso, pues sin duda no son las más recomendables como el desmonte de este tipo de políticas. De acuerdo. Vi una pregunta acá de Sandra Solano. ¿Qué diferencia hay entre aplicar ley FCPA y ley Sarbanes-Oxley? Entonces, quisiera aclarar brevemente el asunto. Sarbanes-Oxley nace más o menos en 2001-2002 por todos los escándalos que hubo con relación a fraudes financieros, ¿cierto? Donde miles de personas salieron estafadas, digámoslo así, porque estaban confiando en unos estados financieros que realmente no estaban reflejando la realidad operativa del negocio. Entonces, como mecanismo de prevención, se crea la ley, ¿cierto? Donde presidente y el financiero tienen la responsabilidad de hacer una firma, es una attestation donde dicen estos estados financieros reflejan de manera razonable la realidad operativa de este negocio, firmado también, ¿cierto?, por el auditor externo. Se crea el PCUB que audita al auditor externo para garantizar que el auditor externo no se vaya a liar con la administración para sacar unos estados financieros que nada que ver con la realidad operativa del negocio. La aplicabilidad es parecida, porque SOX también aplica para compañías que emiten sus acciones en las bolsas de valores de Norteamérica. La SEC también está ahí, ¿cierto? Y el Departamento de Justicia, de Justicia, perdón, en caso de que haya un delito también. Entonces, el SOX es razonabilidad de los estados financieros. Y FCPA es lo que tiene que ver con las prácticas de soborno que pueden generar, pues, daños a otros competidores porque yo estoy tomando ventaja. Son grandes rasgos, porque obviamente sobre SOX podríamos hablar muchísimo y no acabar hoy. Así es, gracias Fernando. Sí, tienen propósitos complementarios pero diferentes. Ujú, Así, exacto. así es. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas por aquí. Agradecerte nuevamente, Fernando, por el espacio, por compartirnos, por actualizarnos. Y pues nada, dejarles el mensaje aquí a todos los que nos acompañan hoy, que este es el primero y pues a buena hora iniciamos muy bien de una serie de conversatorios y webinars que estaremos realizando.
en torno a diferentes temáticas pues que son de interés en nuestro ejercicio profesional, pues siempre acompañados de los mejores ponentes y speakers que podemos traer a este tipo de eventos. Entonces, muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a todos por conectarse y por estar interesados permanentemente en actualizarse. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la invitación, Camila, y gracias al Instituto de Auditores Internos. Que estén muy David, buen, buena muchísimas noche. gracias. Feliz tarde para todos, que estén muy bien.